Saludos a la audiencia de Progreso Hispano News. Bienvenidos ustedes también, nuestra audiencia muy exclusiva. Y exclusiva decimos porque hoy este programa lo vamos a dedicar a la República del Ecuador por su independencia. 24 de mayo de 1822, Ecuador se prepara para celebrar con bombos y platillos la independencia del Ecuador. En esta ocasión hemos invitado al licenciado Alcides Maldonado desde la República del Ecuador, que ha llegado a la ciudad de Charlotte para darnos una importante historia de lo que significó estas dos etapas de revolución. Bienvenido, licenciado Alcides Maldonado, a Charlotte, que le da la bienvenida. Muy amable. El licenciado Alcides Maldonado es un catedrático universitario, periodista y tiene muchos títulos académicos. También le damos la bienvenida a la señora Dina Rojas, una ciudadana ecuatoriana, también nacida en Guayaquil, y la hemos invitado para este programa muy especial dedicado al Ecuador y a los ecuatorianos. Bienvenida, señora Dina. Muchísimas gracias, señor Herrera. Aquí pendiente. Dicho esto, queremos iniciar este programa haciendo un valor ciudadano, porque este programa tiene la razón de ser un programa netamente de origen ecuatoriano y para los ecuatorianos y para los latinoamericanos, porque el Ecuador, justamente el 10 de agosto de 1809, fue el país que gritó y hubo el primer grito de independencia dado en Quito, Luz de América. Y con esto vamos a comenzar. Que Ecuador en su independencia vivió dos etapas. La primera, como repito, fue el 10 de agosto de 1809, con el primer grito de independencia dado en Quito, Luz de América. Y la segunda etapa de su revolución, de su independencia, fue dado el 24 de mayo de 1822, fecha que realmente remarca la independencia del Ecuador, y su historia no ha sido cambiada, ni puede ser cambiada, porque el Ecuador sigue viviendo esas historias de esta época en que los ecuatorianos fuimos los gestores de esta libertad. Y dicho también esto, la primera etapa del 10 de agosto de 1809, queremos recoger unas palabras aquí del licenciado y colega Alcides Maldonado. Continúe, Gracias, por favor. Compañero. Es un verdadero placer compartir con José y con Diana este momento que de alguna manera va a ser histórico, porque vamos a recordar algo de los principales hechos que trascienden no solamente al Ecuador, sino que trascienden para el mundo. Un placer estar en este país democrático y en este prestigioso medio informativo. ¿Continúo? Sí, ya. Continúa. Pocos saben exactamente el origen, por ejemplo, del nombre de Ecuador, que se debe al hecho de que la línea equinoccial atraviesa nuestro territorio. Y el hecho más importante de la historia de nuestro país es el haber sellado la independencia del yugo feudal de España el 24 de mayo de 1822 con la derrota de los invasores en el Cerro del Pichincha, donde el líder, el mentalizador de la estrategia de aquella derrota de los invasores fue
de Antonio José de Sucre, que fue, podemos decir políticamente, el hijo predilecto de Simón Bolívar. Y este hecho marca un hito porque señala ya que se aparecen las colonias hispanas acá en América, el 24 de mayo. Y también en estas circunstancias podemos recordar a algunos patriotas de aquel entonces y especialmente resaltar la labor del periodista o que estableció el periodismo más propiamente en el Ecuador, de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, que marca un hito en el periodismo ecuatoriano y se celebra todos los años. La de Joaquín Olmedo, que fue un líder patriota que compartió el primer gobierno con Juan José Flores y que tuvo mucho que ver con los antecedentes de la revolución y de la batalla final en el Pichincha. Entonces este tricolor de la Gran Colombia, amarillo, azul y rojo, flameaba acá con el nombre de Departamento Sur de la Gran Colombia. Y el Ecuador, vuelvo a repetir, tomado de la línea equinoccial que divide el planeta en dos hemisferios y que precisamente es abultado aquí, en la zona central del planeta. Y por ello, yo lo demostré públicamente hace muchísimos años, que el pico más alto del planeta es el Chimborazo. Lo demostré. Mucho después lo aceptaron y ahora sí se reconoce comúnmente. Ese me llena de cierto orgullo, ¿no? Este hecho. Pero hablando ahora de las perspectivas del nuevo gobierno, esperamos que esta política cambie, que se transforme un poco, porque venimos arrastrando una serie de actitudes negativas del pueblo ecuatoriano, donde se había cimentado de manera muy escandalosa la corrupción. Y esperamos que esto cambie, que este sistema político o las controversias que exista entre ellos con diferentes posiciones, democráticas, comunistas, qué sé yo, que se deje de un lado, que en realidad todos somos ecuatorianos, que no somos enemigos, que de alguna manera podemos compartir el progreso del país. Entonces tomémoslos como adversarios, como personas que simplemente no piensan como nosotros, pero en algo debemos converger. Y en lo que debemos estar de acuerdo es que debemos buscar el progreso del país. Cerrar, angostar la brecha que hay entre ricos y pobres. Es decir, que sea un gobierno más humano, más equitativo. Esto sería lo ideal. Ese es mi consejo para todos. Alcide, me permite, y perdóneme la interrupción, pero yo necesito que el relato justamente de nuestro colega, periodista que ha venido desde Guayaquil, especialmente invitado a disertar en este momento los acontecimientos, en parte porque la historia del Ecuador y de todo país es muy larga, muy extensa, pero queremos hacer también un breve paréntesis para analizar esto y luego queremos también escuchar las palabras de nuestra invitada Dina Rojas, quien tiene un papel importante en la comunidad ecuatoriana, en la comunidad latinoamericana, y ella es una activista. Y queremos escuchar sus impresiones, el significado de la independencia del Ecuador del 24 de mayo que celebramos los ecuatorianos en el exterior y de manera especial en el territorio ecuatoriano. Dina. Muchísimas gracias, señor Herrera. Yo estoy muy feliz de estar aquí en el periódico Progreso Hispano, junto a ustedes, este panel importante, en festejar esta fecha del 24 de mayo de 1822. Para mí es muy importante. He viajado por el mundo, he vivido fuera de mi país y entonces para mí se puso una meta, representar al Ecuador con honor, con energía, con alegría y con patriotismo. 24 de mayo fue nuestra independencia, la independencia de los españoles y al mismo tiempo la unión a la Gran Colombia, que era un territorio gigante. Venías desde Panamá
hasta Perú. Así que estamos aquí viendo y he leído nuevamente nuestra historia. Y yo invito a todos los ecuatorianos dentro del país y fuera del país a volver a leer la historia. ¿Por qué? Porque se renueva nuevamente los principios y los hitos de por qué nos independizamos, las razones de por qué somos libres, la razón por qué defendimos nuestro territorio, defendimos nuestras banderas, defendemos a todo el mundo y nos unimos en esa revolución, todo Latinoamérica, para defender la libertad y hacernos lo que somos ahora, Ecuador, un país libre, independiente y más que todo con un gobierno y con una democracia. Si me permite, Dina, siempre, pues usted sabe, en televisión el tiempo es muy corto, pero agradecemos muchísimo esas palabras suyas valiosas para la comunidad ecuatoriana, pero queremos agregar, repito, ¿qué siente Dina Rojas de haber salido del Ecuador hace muchos años en su país y vivir en Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué ha hecho usted aquí, en breves palabras, qué ha hecho usted por esa añoranza que los ecuatorianos tenemos, que a veces nos invade la nostalgia de su cultura, de su gastronomía, de su familia, de sus amigos que hemos dejado en nuestro país? ¿Qué es lo que podemos nosotros añorar más? ¿Qué es lo que siente Dina Rojas al haber salido cuántos años del Ecuador? Ser ecuatoriana en el extranjero y específicamente aquí en los Estados Unidos ha sido un motivo de orgullo para mí específicamente, demostrarle a los ciudadanos americanos y a los norteamericanos quién es un ecuatoriano, qué hace un ecuatoriano, cómo se desenvuelve un ecuatoriano, y el orgullo de representar a mi país durante 9 años con la organización de la ciudad y ser públicamente al Ecuador miembro de la organización latinoamericana en Charlotte para poder la gente conocer sobre nuestro país. Así que ha sido un gran orgullo y una alegría representar a mi país aquí en los Estados Unidos, en la ciudad de Charlotte, North Carolina. Gracias, Dina. Esas expresiones para nuestra audiencia. Acaban ustedes de escuchar su versión, sus sentimientos como buena ecuatoriana sin olvidar su país, su territorio. Y ahora también queremos escuchar en las palabras al licenciado, al colega Alcides Maldonado. ¿Cuál es la impresión que debe tener un ecuatoriano? ¿Cuál es la impresión que debe tener ese ecuatoriano que dejó un país tan hermoso como el Ecuador? Alcides, por favor. Bueno, por diversas circunstancias, muchos compatriotas han emigrado a otros países, pero siempre hay que recordar de dónde venimos, nuestro origen, y aportar en todo lo que sea positivo en beneficio de nuestro país, darlo a conocer, señalar sus características principales, especialmente en sus recursos naturales, que somos tan ricos en eso, ya sean minas, ya sean zonas agrícolas, ríos, animales, las Islas Galápagos, etcétera. Tenemos mucho que dar a conocer a nuestros nuevos conciudadanos en otros países, porque ellos a lo mejor nunca lo escucharon, ni siquiera su nombre. Entonces vale que esa sea nuestra prioridad cuando estamos en un país extranjero. Sí, así de gracias. En verdad, así es lo que tú acabas de decirlo. Yo necesito agregar esto también a nuestra audiencia, a la audiencia de Progreso Hispano News, a los ecuatorianos de manera especial, porque se celebra el 24 de mayo de 1822 la independencia del Ecuador. Y hay tantos ecuatorianos que viven en los Estados Unidos, y hay tantos ecuatorianos y ecuatorianas que viven en las Carolinas, en Nueva York, en los 51 estados de la Unión Americana. Creemos que esto es importante resaltar. Pero hay una cosa importante, Alcides, que te quiero agregar, y con el respeto de la audiencia de Progreso Hispano, quiero decirte algo, ¿sí? Alcides, tú que vives en el Ecuador las 24 horas del día, pero tú eres un catedrático, un maestro, eres periodista,
tienes varias profesiones, pero siempre está contigo esa actividad, eso por los intereses del Ecuador. Y ha sido siempre y sigue siendo un luchador. Te quiero agregar esta pregunta que se la puedo compartir con la audiencia. ¿La democracia está en peligro en el Ecuador? Por favor, Alcides, ¿qué nos puedes decir? Sí, siempre ha estado en peligro y en estos últimos 20 años con mayor énfasis. Pero es tiempo ya de pensar de otra manera. Creemos que con un nuevo gobierno se da la oportunidad de cambiar, de pensar de otra manera, de dejar de matarnos y destrozarnos unos a otros siendo ecuatorianos. Eso no puede pues, ser posible, no es racional. Está bien que no pensemos iguales, está bien que no tengamos la misma ideología, pero hay que pensar primero en el país. Alcides, pero te interrumpo, perdóname. Sí, dime. ¿Tú consideras que en el Ecuador no tenemos una cultura política? Sí, no tenemos específicamente una cultura política que enrumbe esas masas con nuestros intereses ecuatorianos, porque la mayoría de los que se tildan como políticos simplemente lo que hacen es repetir ideologías extrañas que no tienen nada que ver con nuestra manera de ser, con nuestra naturaleza. Y agregando, Alcides, una gran realidad, que muchos políticos, y casi en su mayoría, salvando honrosas excepciones, usan la democracia para disfrazarse de demócrata en un gobierno, en un país. Sí, porque la falsedad, que hay muchísimos farsantes que aparentan una cosa, pero en la práctica son otra, muy diferente. ¿Cuál sería ese mensaje de Dina Rojas, que vive tantos años en los Estados Unidos? ¿Cuál sería ese mensaje para los ecuatorianos que no olvidan su territorio, que no olvidan su patria, su país? ¿Cuál sería el mensaje para esta ecuatoriana que el día de hoy se está dirigiendo a los ecuatorianos y ecuatorianas, no solamente de las Carolinas de Estados Unidos, sino del Ecuador? Porque este programa está dirigido para todos, los hispanoamericanos, y en esta fecha exclusiva para los ecuatorianos que celebran el día de su independencia, 24 de mayo de 1822. Dina, por favor, tus palabras. Para mí, como profesora que me eduqué en mi país, graduada y fui directora de escuela, en esa época se enseñaba el amor, el respeto a la patria, al territorio, y se enseñaba más que todo la entrega de uno mismo a la patria. Creo que hemos perdido muchísimo de trabajo. Ahora vamos con el individualismo, grupales, que ya no fijamos exactamente, y me duele muchísimo que no veamos al país como el principal punto de protección, de desarrollo, de todo lo que puede ser decir soy ecuatoriano y vivo en el Ecuador, o como los ecuatorianos que vivimos fuera del país y del territorio ecuatoriano. Por favor, regresemos a nuestras, no ideología, esto no es ideología, eso se llama ser ecuatoriano con amor, con corazón, con inteligencia y con sabiduría. Protejamos lo que tenemos. Alcides, igual la pregunta, pero agregando algo de más. ¿Cuál es tu mensaje para esos ecuatorianos que están aquí todavía viviendo en este país, que no han olvidado su tierra? ¿Cuál sería ese mensaje para aquellos ecuatorianos que vivimos en Estados Unidos, que vivimos en el exterior, en varios continentes del mundo? Bueno, lo más sensato, lo más lógico, que recuerden el origen, de dónde vienen. No importa quiénes sean, sino qué hacen en provecho, en beneficio de su país de origen, de su país natal. Es decir, promocionarlo, de sus riquezas, como ya lo dije anteriormente, especialmente riquezas naturales, pero también tenemos riquezas espirituales y de comportamiento, sí hay. Hay que rescatar, hay que proyectar eso, esa imagen positiva siempre, no negativa, no siempre criticando y atacando y difamando, no, sino
buscar lo bueno, extraerlo y proyectarlo. Nuestro colega Alcides Maldonado, catedrático, nos va a agregar algo histórico realmente importante, importantísimo, continúa en esta historia del Ecuador. Sí, efectivamente, creo yo, personalmente, que si bien el año de 1822 es muy significativo por lo ya señalado, pero también debemos recordar el año 1830, cuando todavía éramos parte de la Gran Colombia y nos reconocían como departamento sur de la Gran Colombia. Pero ya vinieron las ideas de independizarse completamente, de tener un rótulo específico para estas tierras y surgió la de Ecuador, ¿no? En 1830 yo lo considero que tiene también su parte negativa, porque lo considero yo un año fatídico. El hecho de que asesinaran a Antonio José de Sucre, que era engreído o el mejor promocionado por Simón Bolívar, para que venga a hacerse cargo del Ecuador. Claro, a nombre de la Gran Colombia, pero ya como un apéndice nomás, como algo ya independiente. Entonces, Sucre venía acá y hubiera sido el primer presidente del Ecuador, pero no lo fue porque nombraron a Flores. Entonces tenemos el asesinato de Sucre, la muerte de Simón Bolívar y el nombramiento de Juan José Flores, que yo personalmente lo considero una persona inculta. No se comparaba con Sucre. Claro, Licenciado Maldonado. ahora va a hablar Sí. Dina. Resulta que si nos regresamos a la historia real, en el momento en 1830, la Gran Colombia, dominada por Simón Bolívar, dominada por los venezolanos, también la influencia colombiana y el Perú como parte de la independencia de Guayaquil, o sea, eran un solo grupo, norte y el sur. ¿Por qué teníamos que tener obligadamente un venezolano en el Ecuador? Ahí está mi pregunta. Siempre hemos sido el centro, Ecuador, o el territorio del sur de la Gran Colombia, muy importante en toda Latinoamérica. Todo el mundo lo deseaba tener, los españoles, el Golfo, Colombia, el Golfo, Perú quería el Golfo del Guayas, o sea, lo que ahora es la provincia del Guayas. Entonces, veamos la importancia y por qué se pudo matar a este prócer nuestro, ecuatoriano, y reemplazarlo con venezolano, para seguir teniendo el poder en el territorio. Respetable la narración del licenciado Maldonado, respetable la intervención de la señora Dina Rojas, respetable ese criterio, pero también no dejamos de desconocer que Ecuador tuvo el primer presidente del Ecuador, fue el general Juan José Flores, nacido en Puerto Cabello, porque yo conocí también en donde nació el general Juan José Flores. De tal manera que Ecuador es una enciclopedia histórica para el mundo, no solamente para Latinoamérica. Ecuador es una enciclopedia histórica para el mundo. Inclusive. En pocos segundos, por favor. Sí, Alcides. inclusive yo señalo algo que pocos lo conocen, o tal vez nunca lo han sabido, que el primer presidente del Perú fue ecuatoriano, cuencano, Lamar, y que la ambición de Guayaquil y el Golfo de Guayaquil, sí, como ya lo señaló la compañera, es una gran verdad. Guayaquil independiente. Gracias por esas intervenciones, muchísimas gracias por esas intervenciones a la audiencia de Progreso Hispano News, y vamos a agradecerle también las intervenciones del licenciado Maldonado y de la señora Rojas. Gracias nuevamente a todo nuestro equipo de producción.